Te despiertas pensando que tus decisiones son tuyas. Pero ¿y si no lo son? ¿Y si las opiniones que defiendes, los hábitos que repites e incluso las metas que persigues fueron colocadas silenciosamente allí por fuerzas que nunca cuestionaste? ¿Y si el control no se ve como cadenas, sino como comodidad, como rutina, como la sutil aprobación de los demás? Los estoicos creían que la mayor prisión es aquella que no ves, porque nunca intentarás escapar de ella. Cada día estás influenciado por personas, sistemas y expectativas que moldean tu forma de pensar sin pedir permiso. Y la parte más peligrosa es que se siente normal, se siente como si fueras tú. Aquí es donde comienza la conciencia, porque en el momento en que empiezas a cuestionar lo que parece automático, comienzas a recuperar algo poderoso, tu mente. Y una vez que lo ves, no puedes dejar de verlo. ¿Quieres continuar o quedarte cómodamente controlado? El control rara vez llega de forma evidente. No se anuncia ni exige tu obediencia directamente. En cambio, se mezcla con tu vida diaria de manera tan fluida que empiezas a defenderlo como si fuera tu propia idea. Así es como funciona el control invisible. Se esconde detrás de hábitos, expectativas y creencias no examinadas. Los estoicos advirtieron sobre este tipo de influencia porque entendían que la mente puede ser moldeada sin fuerza. Una persona puede ser guiada sin sentir jamás que la están empujando. Piensa en cuántas veces reaccionas en lugar de elegir. Cuántas veces sigues una rutina sin cuestionar por qué, o buscas aprobación sin admitirlo siquiera ante ti mismo. Estos patrones no son aleatorios, se aprenden con el tiempo, a través de la repetición y el refuerzo sutil de la familia, la sociedad y la cultura. Desde una edad temprana se te enseña cómo debería verse el éxito, qué es aceptable y qué no. Y poco a poco esas ideas pasan a formar parte de ti, no porque las hayas elegido, sino porque las absorbiste sin resistencia. El peligro no es que estas influencias existan. El peligro es que nunca las notes, porque una vez que algo se siente familiar, deja de cuestionarse y empieza a obedecerse. Aquí es donde el estoicismo traza una línea entre lo que realmente es tuyo y lo que no lo es. Tus pensamientos pueden ser tuyos o pueden ser prestados. Tus deseos pueden ser auténticos o pueden haber sido implantados. Y la única forma de notar la diferencia es a través de la conciencia. Cuando haces una pausa y examinas tus reacciones, comienzas a ver patrones que antes eran invisibles. Notas cómo ciertas situaciones desencadenan respuestas predecibles, cómo ciertas personas influyen en tu estado de ánimo y tus decisiones sin esfuerzo, y cuán fácilmente tu atención es arrastrada hacia cosas que realmente no importan. Los estoicos creían que la libertad comienza con esta conciencia, porque no puedes controlar lo que no ves, y la mayoría de las personas nunca lo ve. Se mueven por la vida convencidas de que tienen el control, mientras son dirigidas silenciosamente por fuerzas que nunca cuestionan. El costo de esta ignorancia es una vida que se siente ocupada, pero no significativa, llena, pero no verdaderamente tuya. En el momento en que empiezas a observar en lugar de reaccionar, creas un pequeño espacio entre la influencia y la acción, y en ese espacio se encuentra tu primer verdadero atisbo de control. Una vez que comienzas a notar estos patrones, una capa más profunda de control empieza a revelarse, y es mucho más sutil, porque opera a través de la emoción en lugar de la lógica. La mayoría de las personas cree que toma decisiones basadas en la razón, pero en realidad la emoción suele ir primero y la razón la sigue para justificarla. Aquí es donde el control se vuelve casi invisible, porque se siente personal, como si fuera tu propia voz interna, diciéndote qué hacer, qué evitar y qué temer. Los estoicos entendían que las emociones no son enemigas, pero tampoco son líderes confiables. Cuando no se examinan, pueden ser moldeadas por fuerzas externas
sin que te des cuenta. El miedo es una de las herramientas más poderosas de control. No necesitas ser extremo. Puede ser silencioso, como el miedo a ser juzgado, el miedo a perderte algo o el miedo a quedarte atrás. Estos miedos te empujan hacia ciertas decisiones y te alejan de otras, mientras te convencen de que simplemente estás siendo prudente o realista. En verdad, estás siendo guiado por presiones que nunca fueron completamente tuyas. Otra fuerza poderosa es el deseo, pero no el deseo genuino, sino el que se alimenta constantemente de la comparación. Ves lo que otros tienen y comienzas a quererlo, no porque esté alineado con tus valores, sino porque señala estatus o aceptación. Esto crea un ciclo en el que persigues metas que no te satisfacen, porque nunca nacieron de tu propio pensamiento. Los estoicos advirtieron contra este tipo de apego, porque coloca tu sentido de control fuera de ti. Cuando tu felicidad depende de cosas que no puedes controlar por completo, te vuelves más fácil de influenciar, más fácil de dirigir y más fácil de manipular. La aprobación funciona de la misma manera. Te entrena para ajustar tu comportamiento según cómo reaccionan los demás. Con el tiempo, empiezas a anticipar esas reacciones y a moldearte en consecuencia, hasta que ya no actúas con libertad, sino que actúas como si estuvieras interpretando un papel sin darte cuenta. Por eso, la conciencia por sí sola no es suficiente. También debes cuestionar los impulsores emocionales detrás de tus acciones. Cuando sientas el impulso de reaccionar, haz una pausa y pregúntate, ¿de dónde viene esto? ¿Es realmente mío o es algo que he sido condicionado a sentir? Esta simple pregunta comienza a debilitar el control invisible, porque te mueve de la respuesta automática al pensamiento deliberado. Los estoicos practicaban esto constantemente. Examinaban sus miedos, sus deseos y sus impulsos, no para suprimirlos, sino para comprenderlos. Y a través de esa comprensión, recuperaban el control, no cambiando el mundo a su alrededor, sino negándose a ser moldeados inconscientemente por él. La capa final del control es la que se siente más natural, porque se disfraza de identidad. No se trata solo de lo que piensas o sientes, sino de quién crees que eres. Y una vez que algo se convierte en parte de tu identidad, dejas de cuestionarlo por completo. Aquí es donde el control se arraiga profundamente, porque ya no parece externo, se siente como tú, los roles que aceptas, las etiquetas que cargas y la historia que repites sobre tu vida. Todo esto puede moldearse con el tiempo sin que lo notes. Puede que te veas como alguien que siempre va a lo seguro, alguien que necesita aprobación o alguien que no puede cambiar. Y estas creencias comienzan a limitar tus acciones sin que te des cuenta. Los estoicos creían que este apego a la identidad es una de las barreras más fuertes para la libertad, porque crea límites invisibles alrededor de tu potencial. Permaneces dentro de ellos no porque debas, sino porque crees que deberías. Liberarte de esto requiere un nivel de honestidad que la mayoría evita, porque te obliga a cuestionar partes de ti mismo que se sienten seguras y familiares. Tienes que preguntarte, ¿esto es realmente quién soy o simplemente quien he sido condicionado a ser? Y esa pregunta por sí sola puede ser incómoda, porque elimina la ilusión de certeza, pero también abre la puerta a un control real. Cuando dejas de identificarte ciegamente con cada pensamiento, emoción o etiqueta, comienzas a verlos como cosas que experimentas, en lugar de cosas que te definen. Este cambio lo transforma todo, porque te permite responder en lugar de reaccionar, elegir en lugar de seguir, y construir tu identidad de manera consciente en lugar de heredarla inconscientemente. Los estoicos practicaban esto, enfocándose solo en lo que podían controlar, sus acciones, sus juicios y su carácter. Todo lo demás se consideraba externo y por lo tanto no valía la pena vincularlo a su identidad. Esto les daba una libertad que la mayoría de las personas nunca experimenta,
porque ya no estaban controlados por la opinión, la expectativa o el miedo. Entendían que el verdadero control no consiste en dominar a otros, ni en moldear cada resultado, sino en dominarse a uno mismo en un mundo que constantemente intenta moldearte. Y una vez que alcanzas ese punto, el control invisible que antes guiaba tu vida comienza a perder su poder, porque ya no estás dormido ante él. Eres consciente, eres intencional y, lo más importante, ya no eres fácil de controlar.